Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy vamos a hablar de uno de los desarrollos tecnológicos más impactantes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar de la aviación. ¿Cómo fue que logramos concretar semejante desafío como volar? ¿Qué tuvo que ver Arquímedes? ¿Quién fue Arquímedes? ¿Y qué tiene que ver con la historia de la aviación? ¿Qué postuló Newton al respecto? ¿Cuáles son las leyes de la aerodinámica? ¿Cómo fueron los primeros intentos del ser humano por volar? Bueno, ¿cómo fueron esos primeros diseños de artefactos que nos permitieran volar? ¿Cómo fue y cuándo el primer vuelo controlado que logró el ser humano? ¿Cómo es posible que un avión comercial, algo tan pesado, pueda levantar vuelo, sostenerlo y aterrizar en forma controlada? Algunos de los temas que vamos a estar tocando hoy, algunas de las preguntas que intentaremos responder, lo harán por supuesto especialistas, y vamos a empezar hablándote de la física del vuelo. Y para hablar sobre ese tema nos visita Jonathan Pérez. Jonathan es licenciado en Ciencias Físicas, es docente universitario en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Da clases en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y es columnista de la Liga de la Ciencia por esta misma pantalla. ¿Cómo estás, Jonathan? Gracias por venir. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Mucho gusto. Igualmente. Jonathan, bueno, te hago la última pregunta que me hacía, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan pesado como un avión comercial pueda volar? Bueno, uno piensa que efectivamente es algo muy pesado, pero también al ser algo muy pesado, muy grande, hay muchas fuerzas involucradas en la estructura del avión, cómo se sostiene con el aire, cómo interactúa y demás. Entonces hay diversos principios con los cuales uno puede de alguna manera compensar el efecto de la fuerza peso, que es hacia abajo, para generar una fuerza hacia arriba que le dé sustentación a los aviones. Hay diferentes mecanismos. Bien, vamos a meternos de a poco en todos los mecanismos que permiten que un avión vuele, pero vamos un poco atrás en el tiempo y contame cómo vuela un globo aerostático. Bueno, por ejemplo. un globo aerostático vuela bastante diferente que un avión. Para Claro. empezar, uno sabe que básicamente no se propulsa rápido hacia el costado, no simplemente se levanta, eleva vuelo, y tiene que ver con básicamente que el globo aerostático en realidad uno lo piensa como algo muy grande, pero está relleno de algo muy liviano, que es aire caliente, que es menos denso que el aire. Entonces esto lo que genera es lo que uno llama una fuerza de empuje hacia arriba. Ajá. ¿Y qué es el principio de Arquímedes? ¿Tiene que ver con esto de lo que estamos Sí, hablando? efectivamente Arquímedes fue uno de los primeros que lo propuso. Originalmente esto se piensa para los fluidos tipo el agua, el aire también es un fluido. Y básicamente lo que dice es que hay una fuerza de abajo hacia arriba que es igual al peso del volumen del líquido desplazado. A ver, repetilo. Es una fuerza de abajo hacia arriba, que se suele llamar empuje, que es igual al peso del volumen del líquido desplazado. Bien. Esto básicamente ¿con qué tiene que ver? Con que en los fluidos hay presión, y más abajo hay más presión porque los fluidos pesan y se apoyan en la parte de abajo. Y eso genera una fuerza mayor del lado de abajo hacia arriba. Y si la densidad de lo que está del objeto sumergido, ya sea en un líquido o en el aire, porque el aire es un fluido, es menor que el ambiente, eso genera una fuerza hacia arriba. Bien. Por eso es importante, no sé si vieron en los globos aerostáticos que tienen un mechero que calienta el aire adentro, si es que tienen aire, o tiene algún gas menos denso que el aire adentro. Claro, necesitamos que esté caliente. El aire caliente es menos denso que el aire frío. Es menos denso que el aire frío y entonces eso genera esa fuerza hacia arriba que lo eleva. Detengámonos en este punto de que el aire es un fluido. ¿Por qué decimos que el aire es un fluido? Bueno, uno en general categoriza las sustancias según ciertas características. En particular, uno tiene los sólidos, que son las sustancias que tienen una forma determinada, fija por las unidades de las moléculas. Y tienen los fluidos, que incluyen básicamente a los líquidos y a los gases, donde las moléculas se pueden reacomodar y mover de un lugar al otro. Por eso uno dice que son fluidos, porque pueden cambiar su forma. Empecemos a hablar de las fuerzas involucradas, ¿no? En una situación de vuelo. ¿Qué es la fuerza de empuje? Bueno, la fuerza de empuje es esta fuerza hacia arriba. De la que nos hablamos. De la que hablábamos, exactamente. También hay otro tipo de fuerzas, que uno habla de la sustentación, que tienen que ver, bueno, con principios de la física, como par de acción y reacción, o pueden tener que ver con diferencias de presión en los lados de las alas, por ejemplo, debido a lo que uno llama efecto de Bernoulli. Cuando decías, bueno, fuerza de empuje, tenemos también el peso, ¿no? El peso de una aeronave, por ejemplo. ¿Cómo contrarresta la fuerza de empuje al peso de un avión, por ejemplo? Exactamente. Digamos, la idea es, digamos, si uno piensa en la física, en la dinámica, en cómo se va a mover, uno tiene que considerar todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto para saber si se mueve para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Uno sabe que cerca de la Tierra, digamos, en la superficie de la Tierra, existe la fuerza peso, que tiene que ver con la masa de los objetos, que es hacia abajo. Y eso es el gran impedimento para poder
elevar las cosas. Bien. El empuje, al ser una fuerza hacia arriba, lo que hace es contrarresta esa fuerza-peso y si le logra ganar, entonces la fuerza neta, la fuerza total es hacia arriba y el objeto se puede levantar. Ahora hay, más elementos en juego en el vuelo de un avión. ¿Cómo vuelan los aviones? Porque, además tienen un motor, ¿no? Sí, exactamente. Uno piensa que tiene un motor, si uno piensa en o en los aviones más antiguos, o lo más en las turbinas, eso lo que hace es básicamente empuja aire hacia atrás. Los diferentes objetos tienen diferentes maneras de volar, pero básicamente los aviones empujan con la turbina aire hacia atrás, con mucha fuerza. Eso le da fuerza hacia adelante, adquieren velocidad. Y debido a la forma de las alas, lo que logran es, por un lado, como decíamos, generar una diferencia de presión entre los dos lados de las alas, que eso genera una fuerza hacia arriba de sustentación. Y también tienen, mediante otros mecanismos de desviación del aire, pueden, por acción-reacción, también generar fuerza hacia arriba sobre la estructura. Vamos a hablar de la historia de la aviación dentro de un rato, vamos a meternos en ese tema también, pero obviamente a lo largo de la historia los aviones y los artefactos para volar fueron construidos con distintos materiales. Te propongo, Jonathan, que veamos un informe sobre de qué están hechos los aviones en la actualidad y seguimos conversando, ¿te parece? Dale, buenísimo. ¿Cómo están hechos los aviones? ¿De qué materiales? Te lo mostramos. Los aviones son aeronaves que poseen mayor densidad que el aire. Eso quiere decir que son más pesados. Son impulsados por uno o más motores y sus principales componentes son el fuselaje, las superficies de sustentación, las superficies de control, el grupo motopropulsor y el tren de aterrizaje. Llamamos fuselaje al cuerpo del avión al que se encuentran unidos tanto las alas como los estabilizadores horizontales y verticales. Es el espacio que contiene la cabina de pasajeros, la bodega de carga y el puente de control. Las alas, de forma delgada y aplanada, están compuestas por un borde en la parte trasera y una comba, que es la curvatura que va desde la orilla de ataque hasta la de salida. En su estructura interior está compuesta por una viga principal y una serie de costillas. Las superficies de control que se encuentran en las alas son los alerones, los flaps, los spoilers y los slats. Estas partes móviles, a medida que cambian su posición, provocan distintos efectos en el curso del vuelo. Los alerones se encuentran en los extremos y sobre el borde de salida. Controlan el desplazamiento del avión sobre su eje longitudinal y le permiten girar. Los flaps son dispositivos hipersustentadores, esenciales durante el despegue y el aterrizaje. La función de los spoilers es reducir la sustentación generada por el ala para aumentar el ritmo de descenso o en el momento de tocar tierra. Por último están los slats, que cumplen una función similar a los flaps, pero que se encuentran ubicados en el borde de ataque. En las alas también se encuentran los tanques de combustible para que no influyan en el equilibrio longitudinal. El grupo motopropulsor es el dispositivo que genera la tracción necesaria para contrarrestar la resistencia aerodinámica. El tren de aterrizaje, por su parte, permite que la aeronave se desplace por la pista. Existen varios tipos, pero el más usado en la actualidad es el de 3 componentes, uno en la parte delantera y 2 en las alas. Todos estos elementos conforman una estructura precisa, una acabada pieza de ingeniería y diseño que le permite a un avión de varias toneladas volar a la manera de un ave. Ahí veíamos, el diseño, las características de un avión comercial actual, ¿no? Pero ¿hay algo en común que hayan tenido los elementos, los materiales con los que se hace un avión desde el comienzo hasta hoy? Bueno, ahí veíamos efectivamente las diferentes partes y cumplen diferentes funciones. Por un lado, el avión tiene que tener rigidez. Y para eso hace falta materiales duros. En general uno piensa en metales, que a veces son más densos. Eso tiene como contrapartida que el avión se puede volver muy pesado. Claro. Entonces uno ahí tiene un balance entre tener un material que por un lado sea suficientemente rígido, como para que el avión no se desarme, sufre un montón de fuerzas. Y por otro lado, uno quiere que los materiales con los que se hace sean, en principio, lo menos posible, la menor cantidad posible, para que tenga poco peso. Y además, incluso los que hay, que sean lo más livianos, lo menos denso posible. Claro. Se suelen usar aleaciones metálicas, para la estructura, de aluminio, que el aluminio es bastante poco denso, de cobre, de titanio. Son diferentes materiales, también pensando en función de las diferentes funciones que tiene que cumplir cada una de las partes del avión. Y por supuesto, esto fue cambiando a lo largo de la historia. ¿Y qué es la aerodinámica, Jonathan? Bueno, la aerodinámica es el estudio básicamente de cómo interactúa el fluido, el aire en movimiento con la estructura de, en este caso, del avión o de un objeto. Básicamente, al moverse el objeto en el aire, se generan diferentes tipos de fuerzas, diferentes efectos sobre el mismo y se generan fuerzas, que son en el fondo las fuerzas que le permiten sostenerse el avión, tener sustentación, aunque también pueden ser las que lo hacen ir más rápido, más lento, frenarse o no. ¿Y qué relación tiene la aerodinámica con las ecuaciones de Newton? Bueno, como decíamos, básicamente Newton lo que describe es cómo son las fuerzas que actúan y a función de esas fuerzas,
cómo va a volar el avión. Digo, para dar un ejemplo muy, muy sencillo, digo, pensemos, por ejemplo, en todos habremos hecho o habremos visto hacer algún avión de papel. Claro. Uno agarra una hoja y claramente ahí la hoja es siempre la misma, pero si uno la tiene extendida y la revolea, probablemente por un problema de rozamiento, ahí prima el rozamiento, se frena enseguida y caiga. Claro. Si uno en cambio esa misma hoja la hace un bollito, disminuye por cómo cambia la aerodinámica del objeto, el objeto está hecho de la misma sustancia, simplemente le cambia la forma, ese bollito de una hoja podría volar mucho más lejos. Sin embargo, si uno quiere que además planee, lo que hace es le da la forma típica de un avión con alas. Claro. Ahí no hay motor que lo impulse, pero uno le da un empujón y el mismo objeto, que es una hoja de papel, según qué forma tenga y cómo uno la modele, puede volar mucho más lejos, menos lejos, flotar más, o sea, tener más sustentación o menos. Y todo tiene que ver, como decíamos, con el estudio, digamos, haciendo la interacción entre la forma del objeto y el aire con el cual está en contacto. O sea, vamos mejorando la aerodinámica, digamos, de nuestra hoja de papel para darle un vuelo cada vez más eficiente. Exactamente. Y esto no es algo que uno puede hacer simplemente con una hoja de papel y ver cómo efectivamente la forma que tiene cambia muchísimo su capacidad de vuelo. Es decir, que la aerodinámica condiciona el vuelo que podamos llegar a realizar, ¿no? Exactamente, es el estudio de eso. ¿Y cómo se relaciona el vuelo? Bueno, aquí también está la aerodinámica en juego, ¿no? Con la forma de las alas. Bueno, exactamente. La forma de las alas es uno de los aspectos que le da sustentación al avión. Digo, si uno mira un ala, básicamente tiene como un lado inferior que es plano y un lado superior que es curvo. Tiene una forma como así. Y eso lo que genera es que cuando el avión se mueve, esto tiene que ver especialmente con el vuelo de los aviones que van rápido. Porque para este efecto es importante, el avión tiene que ir rápido. Por eso los aviones no pueden despegarse muy lento. Claro. Entonces, cuando el avión va rápido, ¿qué es lo que sucede? El viento que atraviesa las alas no recorre la misma distancia del lado de abajo que del lado de arriba. Porque el lado de arriba es como más largo. Claro. Y eso, relacionado con las ecuaciones de Bernoulli, lo que genera es básicamente una diferencia de presión. Uno puede pensar de una manera, pero es una diferencia de presión donde el lado de abajo se genera más presión porque el aire va más lento. Y esa presión mayor del lado de abajo básicamente fuerza hacia arriba, que como decíamos nos ayuda a tener sustentación en el caso del avión. Me nombraste ya 2 veces a un señor, Bernoulli. Sí. ¿Qué es el principio de Bernoulli? Bueno, el principio de Bernoulli dice básicamente que si uno mira una línea de un fluido, en general se piensa para el agua, pero también se puede pensar para los gases, para el aire, vincula qué pasa con la velocidad del aire, su densidad y la presión a la que está. Entonces, simplemente cambiándole la velocidad al fluido, uno puede cambiar la presión a la que está, y eso genera fuerzas, que en este caso son las que le permiten al avión sostenerse. ¿Y qué es el número de Mach, Jonathan? El número de Mach es simplemente una cuenta sencilla que es dividir la velocidad de un objeto por la velocidad del sonido. Bien. Es una división de 2 velocidades. Sirve para tener una idea de cuán rápido un avión se mueve, un avión, otro objeto, pero estamos pensando en aviones, en relación a la velocidad de propagación del sonido. ¿Y por qué esto es importante? Porque el sonido básicamente son vibraciones del aire. Entonces, lo que sucede es que el avión puede ir más lento que las vibraciones del aire. Entonces, uno podría decir, escucho el avión venir. Porque si el sonido que produce viaja más rápido que el avión, uno lo escucha antes de que llegue. No es un avión supersónico. Exactamente. O podría ser que sea aviones supersónicos donde el Mach es mayor a 1. Porque dice que la velocidad con la que se está moviendo es mayor que la del sonido. Y entonces, lo que puede suceder es que uno, por ejemplo, no llega a escuchar el avión antes de que llegue porque el avión se mueve más rápido. Sí. Esto también tiene una cuestión, que es que cuando los aviones pasan la velocidad del sonido. Rompen la barrera del sonido, decíamos. Exactamente, rompen la barrera del sonido, genera una especie de explosión. ¿Por qué? Porque el sonido de golpe viaja igual de rápido que el avión y entonces son vibraciones que se van acumulando y nos llega un golpe de sonido muy fuerte. Claro. ¿Y qué efectos puede tener un viaje en avión sobre nosotros, sobre el organismo? Bueno, hay diferentes aspectos. Tienen que ver más, por un lado, con la parte más física, por otro lado, con la parte más biológica de cómo funciona el organismo. Hay 2 grandes efectos que se me ocurren. Uno es el que uno siente cuando está dentro del avión durante el viaje, a veces, cuando sube o baja de manera abrupta. ¿Por qué? Porque el aire a diferente altura está a diferente presión. Claro. Entonces, cambios de presión. Exactamente. Abruptos. Cambio de presión abruptos. Los aviones comerciales, sobre todo, están protegidos contra esto. Tienen la cabina presurizada para tratar de evitar que estos cambios de presiones. ¿Por qué? Porque generan problemas en los oídos, molestar en los oídos y demás efectos que no son cómodos. Claro. Entonces las cabinas, sobre todo si van a volar alto los aviones, tienen que estar presurizadas para simular de alguna manera la presión que hay en tierra, en la superficie. Pero esto no es siempre perfecto. Entonces uno a veces siente esa molestia que hay que como morder, etcétera. Por otro lado, hay otro efecto que tiene que ver con la rotación de la Tierra. Claro. y digamos, el horario que uno está acostumbrado, que es que si uno vuela paralelo al Ecuador, lo que está es moviéndose de latitud y por lo tanto está moviendo de uso horario. ¿Y eso qué quiere decir? Que quizá uno salió de un lugar a las 9 de la mañana, estuvo 8 horas arriba del avión y llega a un lugar
a las 11 de la mañana. Entonces, para uno pasaron 2 horas, pero para el día del lugar donde llegó no pasaron 2 horas. El tema es el jet lag y tengo una comunicación al respecto. ¿Me esperás? Dale. Jonathan, vamos a hablar sobre eso con Diego Golombek. Diego es doctor en ciencias biológicas y es profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador superior en el CONICET. Y bueno, por supuesto lo conoces a el gran Diego Golombek, que nos va a hablar del jet lag esta tarde. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿qué es el jet lag, Diego? Jet lag, la traducción sería desincronización por vuelos transmeridianos. Un poco es hablar en difícil para lo que recién decía Jonathan. Cuando vos volás atravesando usos horarios, para el mundo pasa un cierto horario, pero para tu cerebro no. Tu cerebro va un poco más lento, no llega al mismo tiempo que esos usos horarios que atravesaste. Entonces, llegás a destino, para el mundo es 1 hora, pero para vos todavía es otra, porque no te acostumbraste tanto. No pueden pensar, bueno, está bien, vas a estar zombie unos días. No, pero si esto pasa muy seguido, empiezan a aparecer problemas también, que son en pilotos de aviación, en deportistas que tengan que rendir muy bien al día siguiente del viaje, en gente de viaje por laburo o lo que fuera. Con lo cual, esta desincronización es algo a tener en cuenta, ¿no? Bueno, las causas del jet lag están explicadas, ¿no? Es esto que contabas, estos vuelos. Ahora, ¿qué es el reloj biológico? Porque es lo que se ve afectado en nuestro organismo, ¿no, Diego? Todos tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Te dice, es de día, es de noche, es hora de despertarte, es hora de acostarte, es hora de que tus hormonas estén en cierto nivel, tu temperatura en cierto nivel, ¿no? Entonces este reloj biológico nos dice, cuando es de día, somos bichos diurnos, estamos despiertos. Es de noche, somos bichos diurnos, tenemos que descansar, estar acostados, ¿sí? Eso sí estamos en un día solar perfecto que nada cambia. Si de pronto te cambian las pistas de ahí afuera, las pistas van a ser sobre todo el ciclo luz-oscuridad, cuando afuera está claro o cuando afuera está oscuro, y te cambian mucho más rápido que la rotación terrestre de 24 horas, eso es lo que confunde al reloj. El reloj está diciendo, che, es de día, tenés que estar despierto. Sin embargo, para el mundo es la tardecita o es la noche y ahí hay un conflicto entre las dos señales. Ese conflicto es el jet lag. Ese conflicto es lo que hace que tardemos bastante en adaptarnos. En promedio, tardamos más o menos 1 día por hora de desincronización. Quiere decir que si volamos a Europa, que hay de 4 a 6 horas de diferencia horaria, dependiendo del momento y lo que fuera, tendríamos que tardar más o menos 6 días, 1 semana en el peor de los casos. El problema es que después tenés que volver, claro. ¿sí? Así que después tenés que adaptarte de nuevo. Entonces, para alguien que viaje mucho, es un problema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quedarme todo el tiempo hasta adaptarme al fenómeno o ir y volver lo más rápido posible sin cambiar mi reloj pulsera y siempre pensando que estoy viviendo en mi horario de origen? Estas son cuestiones muy técnicas, pero que para las profesiones que se ven más afectadas hay que considerarlas con mucho detalle. Diego, y pensaba, ¿el jet lag actúa de la misma forma si viajamos en un sentido o en el otro? Quiero decir, ¿de oeste a este o de este a oeste? No. En general, nos cuesta un poco más en el sentido de ir hacia el este, como si nosotros viajáramos a Europa o a Asia, ¿sí? Esto tiene que ver con que al reloj biológico no le es lo mismo adelantar la hora que retrasar la hora, ¿sí? Entonces, cuando estamos básicamente adelantando la hora porque estamos yendo hacia el este, estamos yendo hacia la salida del sol, con muchas comillas, nos cuesta bastante más ese fenómeno para el reloj. En cambio, cuando vamos hacia el oeste es un poco mejor. Esto tiene consecuencias por todos lados. Ponele en Estados Unidos, ¿sí? Que tenés en muchos deportes la conferencia este y la conferencia oeste, que los equipos tienen que viajar en béisbol, en básquet o lo que fuera, muchos usos horarios, ¿sí? Porque es un país muy ancho. Entonces se supone que hay más ventaja para el que tiene que ir a jugar al oeste que al este, y esto se ve reflejado en las apuestas. Los apostadores saben que a igualdad de condiciones y mejor apostarle al que tiene que ir al oeste porque tiene menos jet lag. Qué bárbaro. ¿Cuáles son, finalmente, Diego, los síntomas del jet lag y cómo podemos prevenirnos, ¿no? ¿Qué tipo de prevención podemos hacer para reducir, en todo caso, esos síntomas?
El síntoma más obvio es el adormecimiento en los momentos menos esperados o, por el contrario, estar con los ojos así a las 3 de la mañana. ¿Sí? Eso es lo más obvio, los efectos sobre el ciclo de sueño. No son los únicos efectos. También cambia el estado de ánimo, ¿sí? Estamos de mal humor después de haber volado y estar en jet lag. Nuestra toma de decisiones, nuestro desempeño cognitivo no es muy bueno, con lo cual, imagínate una persona de la política, un empresario, una empresaria que al día siguiente toma una decisión importante. Ojo, porque esa decisión no va a ser tan racional como uno quisiera, ¿sí? Pero si esto se vuelve crónico, que es lo que decíamos hace un rato, no es que vos volás de vacaciones o por trabajo una vez cada mucho tiempo, sino que lo haces muy seguido, esto puede llegar a acumular efectos. Hay efectos sobre el sistema cardiovascular, en las azafatas, por ejemplo, o las pilotas de aviación, puede haber trastornos sobre el ciclo menstrual, ¿sí? En general, no sabemos muy bien por qué, pero podría llegar a haber una especie de, no quiero decir envejecimiento, pero que las funciones del cuerpo, si esto lo haces muy seguido, empiezan a modificarse. De hecho, los pilotos de aviación se jubilan bastante jóvenes por su tiempo de reacción, por bueno, están sujetos a mucha radiación también, por más que la cabina esté protegida. ¿Cómo hacer para sobrellevar estos efectos? Básicamente escuchando el reloj lo más posible. Bien. Si vos sabés que vas a volar hacia el este o hacia el oeste, si podés ir preparándote unos días antes, a veces lo podés hacer. Si vas de turista, la verdad, podés hacerte ese lujo de adelantar o retrasar la hora de tu ciclo de sueño un cachito. No te digo alterar las 6 horas porque te va a ir mal, vas a tener jet lag social, que es el jet lag que ocurre cuando no te mueves de tu casa, ¿sí? Que nos pasa a todos, pues nos tenemos que despertar con una alarma, quiere decir que el horario del mundo no es el horario de nuestro reloj. Claro. Pero un poquito podés ir modificando esto. Lo más importante es saber que la luz es el principal motor del reloj biológico. Entonces, cuando llegás a destino, saber que tenés que exponerte más a la luz de la mañana, si tenés que adelantar el horario, si viajaste hacia el este, y la luz de la tardecita, si tenés que retrasar el horario porque viajaste hacia el oeste. Y después, cuanto antes ajustes tu reloj pulsera e interno, mejor. Llegás al avión, ¿sí? Y cambia el horario por el horario de destino. Bien. Te vas a perder unas comidas deliciosas, ¿sí? Como todo el mundo sabe, te vas a perder algunas películas posiblemente, pero seguramente vas a empezar a adaptarte ya en cuanto te subís al avión. Excelente consejo, Diego. Muchas gracias por estos minutos. Como siempre, un placer conversar con vos y muy interesante escucharte. Un abrazo grande. Lo mismo digo. Un abrazo, Juan. Gracias, Diego. Muy bien. Te hago una pregunta más, Jonathan. Obviamente la historia de la aviación no para, ¿no? Y sigue evolucionando. ¿Hay desarrollos tecnológicos nuevos que de alguna manera estén cambiando la física de la aviación, este tema del que hablábamos? ¿O seguimos con las mismas reglas? Digo, las reglas son las mismas, pero digo, ¿qué pasa con las nuevas tecnologías? Bueno, hay avances, digamos, y avances siempre sigue habiendo, pero si uno piensa en los principios fundamentales de cómo vuelan los aviones, los primeros aviones que volaban con una hélice adelante, no tienen un principio de funcionamiento muy diferente de los aviones más modernos. Por supuesto que los motores son mejores, más eficientes, se mejoran los materiales, pero la lógica física detrás de la sustentación de los aviones no ha presentado grandes cambios a lo largo de la historia, más allá de, como decía, ir mejorando cuestiones técnicas, que eso sí han mejorado muchísimo. Alguien quiere hacernos una pregunta, parece. Tomás Fonsi, ¿cómo estás? ¿Qué querés saber, Tomás? Hola, ¿cómo están? Soy Tomás Fonsi, quiero mandarles un saludo a toda la gente de la televisión pública, para vos, Juan, para todos tus televidentes, espero que estén muy bien. Yo simplemente quería contarles y preguntarles, porque surgen dudas a partir de una de las actividades que más disfruto hacer con mis hijos, que es la lectura, sobre todo a la hora de ir a la cama, a la noche. Y estamos leyendo un montón, la verdad que eso es una de las cosas que más disfrutamos hacer y que más valoramos que nos trajo estos momentos tan particulares. Pero bueno, hemos leído de todo, hemos pasado por un montón de autores y géneros distintos y nos hemos encontrado con una duda fundamental que es, y eso es lo que les preguntamos a ustedes, ¿qué es el realismo mágico? Bueno, les dejo la inquietud. Ojalá puedan iluminarnos. Chao.
Gracias, Tomás, te mando un abrazo y voy a responder a tu pregunta. Qué lindo que estés leyendo con los chicos, qué lindo que es leer con los chicos. El realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento hispanoamericano surgido en el siglo XX que se caracteriza por la introducción de elementos fantásticos o extraños en una narración realista. El término fue utilizado por primera vez en el año 1925 en Alemania para referirse a una corriente expresionista en pintura. Sin embargo, fue en el ámbito literario en donde ganó mayor notoriedad, obviamente, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, publicada en 1967, seguramente será la novela más representativa del género. Jonathan, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Como siempre, muy interesante escucharte, aprendemos un montón y nos vemos en cualquier momento, ¿sí? Vale, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir hablando sobre la aviación, vamos a hablar de la historia de la aviación en nuestro próximo bloque, pero antes te recuerdo que si querés escribirnos, podés hacerlo a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_TV. Una pausa y ya volvemos con la aviación en Todo Tiene un Porqué. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy estamos hablando de la aviación y es momento de recorrer su historia. Y para eso vamos a establecer una comunicación con Pablo Potense. Pablo es historiador de la aviación, es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, fue profesor universitario de Historia del Transporte Aéreo en varias universidades del país y es autor de Aviación Comercial en Argentina. Entre otros libros, escribe sobre temas aeronáuticos en numerosas revistas y portales. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, Pablo. No, gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta es, ¿desde cuándo el ser humano ha intentado volar o desde cuándo tenemos registro de que lo ha intentado? En realidad, desde la más remotísima antigüedad. En casi todas las civilizaciones hay mitos de dioses o semidioses que tenían la capacidad de volar. Y también desde la antigüedad hay algún tipo de registros de personas que construyeron alas de alguna característica y lo intentaron. Tenemos un informe que da cuenta, Pablo, justamente de los primeros intentos por volar de la humanidad. Lo compartimos y seguimos conversando, ¿sí? Adelante. Alrededor del año 400 a.C., en la antigua Grecia, Arquitas de Tarento construyó un artefacto de madera que él mismo bautizó con el nombre de peristera, que en griego quiere decir paloma. Tenía forma de ave y era capaz de volar a unos 180 metros de altura. El objeto, impulsado por un chorro de aire, estaba amarrado a unas cuerdas que le permitían realizar un vuelo controlado. En la antigua China se creó la linterna de Kong Ming, un liviano farol de seda que lograba elevarse. Esta invención, precursora del globo aerostático, se le atribuye al general Zhuge Liang y era usada para asustar a las tropas enemigas. Los chinos también fueron los primeros en remontar barriletes hace 2300 años. Se realizaban vuelos con seres humanos en grandes barriletes. El emperador Gao Yang experimentó con prisioneros a quienes se les ordenó lanzarse desde lo alto de una torre. Algunos lograron sobrepasar las murallas de la ciudad. En el año 852, Abbas ibn Firnas se lanzó desde el minarete de la mezquita de Córdoba con una enorme lona para amortiguar la caída, sufriendo heridas leves, pero pasando a la historia como el precursor de los modernos paracaídas. Años más tarde, con 65 años de edad, se hizo confeccionar unas alas de madera recubiertas de tela de seda que había adornado con plumas de rapaces. Con ellas se lanzó desde lo alto de una colina y logró permanecer en el aire durante un breve espacio de tiempo. Este vuelo sirvió de inspiración a Elmer de Malmesbury, un monje benedictino que un siglo después recorrió más de 200 metros en el aire sobre un aparato similar al de Firnas. Pero fue el italiano Leonardo da Vinci quien se dedicó seriamente a proyectar una máquina capaz de volar. Leonardo diseñó planeadores que usaban los mismos mecanismos que los pájaros, con movimientos constantes de las alas hacia arriba y hacia abajo. Sus diseños nunca sobrepasaron el papel, pero se conservaron, y posteriormente los ingenieros los tomaron como ejemplo. En un estudio reciente, se creó un prototipo basado en ese diseño, y se descubrió que el invento que Leonardo jamás pudo llevar a la práctica sí era capaz de volar.
Ahí veíamos algunos avances sobre la aviación en el pasado relativamente lejano, pero ¿en qué tipo de artefacto, Pablo, se desarrolló el primer vuelo exitoso del que se tenga conocimiento? Bueno, lo primero concreto fueron los globos de aire caliente. En 1873, los hermanos Montgolfier, en Francia, lograron hacer varios vuelos con un aparato de este tipo. Aunque se dice que hay un antecedente en Portugal que no está del todo bien registrado. ¿Y qué características tenían estos globos aerostáticos? Bueno, siguen teniendo en la actualidad. Bueno, la principal característica de los globos es que pueden abandonar el suelo, pero son absolutamente inmanejables, porque van a donde los lleva el viento. El piloto lo único que puede hacer es subir o bajar, pero buscando corrientes de aire que lo favorezcan. No tienen ninguna decisión sobre a dónde vamos a volar. Esto cambia con la introducción del dirigible, ¿verdad? Claro, o sea, se veía que era necesario darle manejabilidad a ese aparato, y después de varios intentos, en 1851, un francés llamado Henri Giffard construyó algo así como un globo con forma de pelota de rugby, del que colgó una barquilla que tenía un motor a vapor y le agregó una hélice y un timón, con lo cual le daba cierta manejabilidad. Pero era un aparato muy, muy deficiente en cuanto a esa manejabilidad. El primero que sí demostró que con un dirigible se podría hacer algo correcto a voluntad del piloto fue Santos Dumont en 1901, que logró dar una vuelta alrededor de la Torre Eiffel. Bueno, un vuelo no tan largo parece. ¿Y cuál es el principio de vuelo de los dirigibles? ¿Es esto que nos describías, Pablo? ¿Cuál es el principio de vuelo de los dirigibles? Sí. Un dirigible es un globo que, como su nombre lo indica, se puede dirigir a voluntad del piloto. Para ello tiene uno o varios motores que le dan propulsión y timones que lo dirigen. Pero siempre fueron aparatos muy grandes para empezar, muy difíciles de manejar, muy sensibles a cualquier viento o turbulencia, y además muy difíciles a la hora de tener que guardarlos en algún lado por eso del tamaño. El primero que construyó un dirigible eficiente en 1900 fue el conde Ferdinand von Zeppelin, que cambió bastante el concepto, porque en lugar de hacer un globo alargado, construyó una estructura metálica adentro de la cual colocó globos que tenían el gas que permitía subir, más liviano que el aire, hidrógeno en este caso, y envolvió todo con una funda que le da la famosa forma de Zeppelin. El problema era el hidrógeno, que era un gas muy inflamable. Y ese problema del hidrógeno, bueno, de algún modo llevó al final de la era de los dirigibles. Hay una tragedia muy lamentablemente famosa, que es la que te vamos a contar, y es la tragedia del Hindenburg. En el siglo XX, hacia mitad de la década del 30, la flota de dirigibles era el orgullo aerocomercial de la Alemania nazi, un régimen que hacía gala de sus adelantos en ingeniería, a la vez que llevaba a cabo una política totalitaria y sanguinaria que daría lugar a uno de los horrores más atroces perpetrados contra la humanidad. Los dirigibles gemelos LZ-109 Hindenburg y LZ-130 Graf Zeppelin II fueron las dos mayores aeronaves jamás construidas. Estaban hechas de duraluminio y tenían una extensión total de 245 metros de largo y 41 de diámetro, y contaban con 16 bolsas con una capacidad de 200.000 metros cúbicos de gas. El Hindenburg era más largo que 3 Boeing 747 juntos, pero su capacidad se reducía a 50 pasajeros y 61 tripulantes. Fue cubierto con tela de algodón, barnizada con óxido de hierro y acetato butirato de celulosa impregnado de polvo de aluminio. El polvo de aluminio y el óxido de hierro forman una mezcla llamada termita que es muy inflamable.
En un primer momento se pretendió llenarlo con helio, pero como el ejército de Estados Unidos había embargado este elemento, los alemanes se vieron obligados a cambiar el diseño para pasar a usar hidrógeno, que es altamente inestable. Durante 1936, que fue su primer año de uso comercial, el Hindenburg voló 308.323 kilómetros, transportó 2.798 pasajeros y cruzó 17 veces el Océano Atlántico. Para el gobierno nazi, el dirigible era una muestra de la grandeza y del poderío del pueblo alemán. Se convirtió en propaganda del régimen, y así fue como el 1 de agosto de 1936, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín, sobrevoló el Estadio Olímpico momentos antes de la aparición de Adolf Hitler. El 6 de mayo de 1937, tras haber cruzado el Atlántico, el Hindenburg se acercó a la base de amarre en la estación aeronaval de Lakehurst, en Nueva Jersey. El tiempo estaba tormentoso, lo que obligó al comandante a esperar varias horas para poder realizar las maniobras de ataque. Había una tormenta eléctrica y el aire estaba cargado. Los pasajeros se impacientaban flotando sobre suelo americano, hasta que finalmente el dirigible recibió la orden de la torre de control y se acercó a tierra. Eran las 19:25. La tripulación había alargado los cabos y se acercaban a la torre cuando sucedió lo inesperado. Los testigos del hecho cuentan que se observó a popa un destello conocido como fuego de San Telmo, que son chispas extensas de electricidad estática. De pronto vino la desgracia. Las bolsas comenzaron a prenderse fuego. Empezó por la popa y se extendió a toda la estructura. Los pasajeros saltaban desde una altura de 15 metros tratando de salvar su vida. A pesar de lo impactante, solo 35 personas de las 97 a bordo murieron. Muchos de los tripulantes y pasajeros se salvaron gracias a la rotura de los depósitos de agua que cayeron sobre ellos y extinguió las llamas. En menos de 40 segundos, el fuego consumió todo el dirigible. Del orgullo de la aeronavegación nazi, solo quedó el gigantesco esqueleto arrumbado en el piso. Tras el desastre, Hitler ordenó terminar con la flota de dirigibles comerciales. Así, una era de la aeronavegación llegaba a su fin. A propósito del informe que acabamos de ver, Pablo, me pregunto qué velocidad desarrollaban estos dirigibles que cruzaban el Atlántico, ¿no? Velocidad y a qué altura volaban los dirigibles, Pablo. Bueno, velocidades del orden de los 100 kilómetros por hora, un poco más, un poco menos, como te decía, muy sensibles a los vientos de frente o de cola. Altura. La altura comercial era una altura relativamente baja, del orden de los 1000 metros. Ahora, tenían capacidad para volar mucho más alto, 6000 metros, una cosa así, lo cual implicaba complicaciones que no lo hacían comerciales, un frío tremendo, claro, y fundamentalmente la falta de oxígeno para respirar. Claro. ¿Qué desarrollos vinieron después? Pasamos por los globos aerostáticos. Bueno, diría que el desarrollo del dirigible, Zeppelin, a partir de su primer dirigible en 1901, fue rápido y contundente, al punto que en 1910 Zeppelin crea la primera línea aérea del mundo, que se llamaba DELAG, y que era una empresa de excursiones aéreas que hacía paseos en dirigible, que funcionó hasta que comenzó la Primera Guerra Mundial, y en ese periodo transportó 30 y pico de mil pasajeros sin absolutamente ningún accidente. Los globos progresaron bastante poco, pero en los últimos tiempos, con una tecnología completamente distinta a la de aquellos años, ha sido posible hasta dar la vuelta al mundo en un globo. ¿Y qué desarrollos impulsaron los planeadores en el mundo de la aviación, Pablo? Bueno, los planeadores al principio eran un modo de volar cuando no había motores adecuados. O sea, era posible con unas alas como las que se vieron en el informe de recién, arrojarse desde la ladera de una colina y planear. Los principales constructores de planeadores fueron, que insisto, no eran aviones, eran alas que se adosaban de algún modo como una mochila a una persona, el alemán Lilienthal y el franco-norteamericano Janut, que además de volar con estos aparatos, fueron capaces de desarrollar una teoría y publicarla, lo cual fue de gran ayuda para los que vinieron después. Vamos a compartir sus aportes, Pablo, los aportes de Lilienthal y Janut, entonces, sobre los planeadores.
Para la aviación, los últimos años del siglo XIX fueron claves con relación al desarrollo de los planeadores y sobre el dominio de las leyes aerodinámicas. Los científicos que promovieron tales investigaciones provenían de familias acaudaladas, como es el caso del alemán Otto Lilienthal o el francés Octave Chanute, y podían realizar sus investigaciones sin depender de financiación ajena. Lilienthal fabricó varios tipos de planeadores, y en 1891 fue capaz de hacer vuelos logrando recorrer más de 25 metros. El alemán documentó rigurosamente su trabajo, incluso con fotografías, y por esa razón es uno de los pioneros de la aviación de mayor reconocimiento. También promovió la idea de salta antes de que alces el vuelo, sugiriendo que los investigadores deberían comenzar con planeadores y después intentar trabajar en proyectos para desarrollar un avión. Es considerado la primera persona que realizó un vuelo planeado controlado, es decir, con un piloto en el comando. Su idea era crear un prototipo más pesado que el aire y capaz de alzar el vuelo por medios propios, pero sus experimentos quedaron truncos. El 9 de agosto de 1896 sufrió un grave accidente al caer desde 17 metros de altura mientras se encontraba realizando un experimento de aviación. Murió a la mañana siguiente. Tenía 48 años. Quien siguió con el trabajo del alemán fue Octave Chanute. Creó varios prototipos e incluyó mejoras en sus aeronaves. En el verano de 1896 realizó varios vuelos sobre sus planeadores en Miller Beach, Indiana, y decidió que el mejor de todos ellos era un biplano. Chanute estaba particularmente interesado en solucionar el problema de cómo proporcionar estabilidad a la aeronave cuando ésta estuviese en vuelo. Esta estabilidad se conseguía de manera natural en pájaros, pero tenía que ser realizada manualmente en el caso de humanos. Tras varios intentos, logró que un aeroplano volara 109 metros con un ángulo de pérdida de 10 grados. A diferencia de muchos pioneros, Chanute no tuvo accidentes de consideración y sobrevivió largamente a sus experimentos. Murió el 23 de noviembre de 1910 a la edad de 78 años. Ahí veías el aporte de dos grandes pioneros. ¿Y cómo llegamos de esto al avión más pesado que el aire, Pablo? Bueno, primero desde la teoría. Ya se habló bastante de teoría, pero lo concreto es que a finales del siglo XVIII ya había bastantes conocimientos sobre mecánica de fluidos y motores que permitieron en realidad que un inglés que se llamaba George Cayley en 1810, el año de la Revolución de Mayo, desarrollara una teoría de cómo tenía que ser un avión. O sea, él definió motor, hélice, alas, una cola que lo equilibrara, cómo tenían que ser las alas para aprovechar la fuerza de sustentación que se producían con la velocidad. O sea, Cayley inventó el avión sin ninguna duda, pero no fue capaz de construirlo porque faltaban algunas cosas en materia estructural que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XIX, para hacer algo que es complejo en aviación. En aviación todo tiene que ser muy resistente, pero muy liviano. Y en general la ingeniería pensaba que la resistencia se lograba con kilos. Claro. ¿Qué pasa? Que en la última década del siglo XIX ya hay varias personas que pueden volar. O sea, que desarrollan aparatos que vuelan, si entendemos cómo volar, abandonar el suelo y sostenerse en el aire. Hay un francés que se llamaba Dair, un inglés, Hiram Maxim, que construyó un monstruo de 3,5 toneladas de peso con 2 motores de vapor de 300 caballos cada uno, que también logró despegar y volar. Un alemán que se llamaba Karl Liato, que también construyó un aparato que voló en 1903, y el último de los que estuvieron en esta onda fue Santos Dumont, que bastante después, en 1906, construye un aparato que vuela en París. ¿Qué pasaba con todos estos experimentos? Que podían abandonar el suelo, o sea, despegaban y volaban, eso no hay duda. Pero igual que los globos, absolutamente inmanejables, claro. Porque la preocupación de todos sus inventores y desarrolladores era volar. Pero una vez que estabas en el aire, ¿qué? ¿Ahora qué hacemos? Y ¿ahora qué hacemos? Exactamente. Y cuando soplaba la primera brisa, se caían. Claro. Era la regla del juego. Pablo, te propongo que sigamos conversando después de una pequeña pausa, recorriendo la historia de la aviación. ¿Te quedás con nosotros?
Adelante. Gracias, Pablo. Estamos de vuelta enseguida. Todo tiene un porqué. Hoy estamos recorriendo la historia de la aviación. Esperanos. Continuamos con Todo tiene un porqué, la aviación en nuestro tema de hoy. Estamos hablando sobre la historia de la aviación con Pablo Potense y continuamos con nuestra comunicación. Pablo, nos hablabas de los pioneros de la aviación en nuestros últimos minutos de charla. Tengo entendido que hay una polémica alrededor de los hermanos Wright y Santos Dumont. Brevemente, ¿en qué consiste esa polémica, Pablo? El tema, los hermanos Wright, de los cuales no hablé hasta ahora, fueron los primeros que vieron el tema en su total complejidad. Había que volar, pero también había que controlar el aparato que volaba. Entonces construyeron una máquina capaz de volar, pero al mismo tiempo desarrollaron experimentalmente toda una teoría sobre cómo controlar un avión en el aire, sobre la base de un principio de alas que se curvan en sentidos opuestos, coordinadas con timones verticales que giran de derecha a izquierda. Eso lo llegaron a patentar a nombre de ellos y ese sistema de control que tienen todos los aviones desde entonces a la fecha. Con eso, en 1903 lograron hacer en Estados Unidos vuelos totalmente controlados. Lo que pasa es que eran muy malos publicistas. Okay. Santos Dumont, en cambio, era un hombre muy popular en la París de aquellos años y realizó en 1906, o sea 3 años después, un vuelo que fue certificado por el Aeroclub de Francia, que era una institución deportiva no oficial, pero que tomó registro de que había ocurrido ese vuelo. A partir de esas dos realidades, la controversia. Entiendo perfectamente. Pablo, la Primera Guerra Mundial impulsó el desarrollo de la aviación. ¿De qué manera? Bueno, el problema de la aviación, uno de los problemas de la aviación es que es carísima. Todas las cosas que se usan en aviación son caras porque son, por eso de la liviandad, materiales complicados. Los diseños también son difíciles de hacer y el gran problema que tuvieron los constructores y pilotos de los primeros años fue conseguir fondos para desarrollar algo tan caro. Y fueron a ver a los gobiernos, pero en eso trataron de interesar a los ejércitos y los ejércitos no entendieron que en la época del acorazado y los blindajes un aparatito de madera y tela pudiera ser considerada un arma y no destinaron fondos a la aviación. Pero empezó la guerra y los escasísimos cuerpos de aviación demostraron que era posible volar sobre el frente y volar sobre las líneas enemigas, lo cual era un cambio absoluto sobre el concepto de la guerra. Entonces ahí fue que los estados mayores rápidamente consiguieron fondos y con esos fondos durante la Primera Guerra Mundial la aviación progresó muchísimo. Volviendo a los pioneros, vamos a presentar a un gran pionero de la aviación en Argentina y después te voy a pedir 2 líneas sobre la historia de la aviación en nuestro país porque estamos ya cerca del final del programa, Pablo. Pero antes de eso lo presentamos a él, claro, a Jorge Newbery. ¿Quién fue Jorge Newbery? ¿Quién fue Jorge Newbery? Jorge Alejandro Newbery fue deportista, funcionario público, ingeniero y hombre de ciencias, pero sobre todo uno de los primeros aviadores argentinos y fundador de la aeronáutica militar en el país. Nació el 27 de mayo de 1875 en Buenos Aires. Sus primeras incursiones de vuelo fueron en globo. Sus hazañas quedarían en la historia. El 25 de diciembre de 1907, junto a su colega Aarón Anchorena, partió a bordo del globo aerostático El Pampero desde la Sociedad Esportiva Argentina en Palermo hacia Uruguay. Juntos cruzaron por primera vez el Río de la Plata y aterrizaron en el país vecino en la zona de Cochinillas. Pocos días después, el 13 de enero de 1908, fue creado el Aeroclub Argentino, presidido por Anchorena, con Newbery como vicepresidente segundo. Desde 1909 hasta su muerte, fue el presidente de la entidad. La trágica muerte de Eduardo Newbery cuando sobrevolaba en globo provocó que la opinión pública comenzara a mostrarse reacia a este tipo de aeronaves, pero Jorge Newbery no se detuvo en su pasión. Preparó nuevos globos, primero uno bautizado El Patriota,
después otro al que llamó el huracán. Este último fue el que lo catapultó a la historia. El 28 de diciembre de 1909, Newbery batió el récord sudamericano de duración y distancia al recorrer 550 kilómetros en 13 horas, uniendo a Argentina, Uruguay y Brasil, y colocándose en el 4º lugar mundial de tiempo de suspensión y en 6º lugar en recorrido. Es por este globo, el huracán y esta hazaña que el popular club de fútbol de Parque Patricios adoptó su nombre. Newbery siguió cruzando límites. El 5 de noviembre de 1912 batió el récord sudamericano de altura al alcanzar los 5.100 metros en el globo Buenos Aires. En 1910 consiguió su licencia de piloto y a partir de 1912 solo se dedicó a los aviones. Fue uno de los primeros directores de la Escuela Militar de Aviación. A bordo de los monoplanos y los biplanos también vinieron las hazañas. Cruzó el Río de la Plata y rompió el récord mundial de altura en 1914. Ese mismo año viajó hacia Mendoza. Quería analizar las condiciones climáticas para cruzar por primera vez la cordillera, pero la fortuna esta vez no estuvo de su lado. El avión en el que estaba realizando una demostración tuvo problemas técnicos y en una peligrosa maniobra se desplomó hacia el suelo. La muerte lo encontró al instante. Tenía apenas 38 años, pero ya había escrito su nombre en la historia de la aviación. Por lo que veíamos en este informe sobre Jorge Newbery, Pablo, tuvo un temprano desarrollo también aquí en la Argentina la aviación, ¿no es cierto? Es verdad, o sea, el primer argentino que tuvo una aeronave y voló en la Argentina, como vimos, fue Aarón de Anchorena, y prácticamente enseguida, en 1907, se crea el Aeroclub Argentino, que nuclea a las personas interesadas en el tema, no digo pilotos porque no había. Y el progreso aparece a partir de 1919, cuando llegan aviones nuevos, aviones militares y aviones civiles, con los cuales se realizan las primerísimas líneas aéreas, que son muy, muy precarias. Y en 1920, el coronel Mosconi, que era el jefe de la aviación de ejército, toma una decisión fundamental, que es que los aviones militares lleguen a todo el país, porque hasta ese momento la aviación militar era sobrevolar el Palomar. Pablo, ejército se equipa, tiene nuevos aviones. Sí. No, perdón, no, que se me acaba el tiempo. Llegamos justo hasta hace un siglo atrás. Por supuesto que siguió avanzando la aviación en nuestro país y en el mundo, pero vamos a tener que seguir contándolo en otro momento, Pablo. Ok. Muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Fue muy interesante escucharte. Un abrazo y hasta la próxima, Pablo. Chao, hasta la próxima. Muchas gracias. A vos te decimos también hasta la próxima. Vamos a volver a encontrarnos con más preguntas y buscaremos nuevas respuestas, pero sobre otros temas, claro, porque todo tiene un porqué. Ahora te quedás en la televisión pública con Juani Belkov Andino y Cata Delía, todo el equipo de Altavoz, enseguida aquí en esta misma pantalla. Chau, muchas gracias.